Ok, ya empezó la grabación. Bueno, muchachos, como les decía, bienvenidos a esta sesión en línea. Como siempre lo hacemos cada jueves, hacemos una, digamos, parte administrativa que siempre es como para tener en cuenta lo que se ha hecho, las inquietudes que haya referente a la plataforma, bueno, las diferentes cosas que vamos avanzando y los acuerdos a los cuales hemos llegado en cada una de las evidencias que hemos realizado. En ese orden de ideas, pues revisamos si hay alguna inquietud, la solucionamos inmediatamente y de resto, pues vamos a darle avance a la temática que vamos a trabajar hoy. Entonces, voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que vamos haciendo de acuerdo a lo que vamos conversando aquí y vamos trabajando. Bueno. Les recuerdo pues que la parte inicial correspondiente a la inducción, que es esta parte que está acá, son 3 evidencias, ya eso se cerró. Si de casualidad todavía hay algún aprendiz que deba alguna evidencia de la parte de inducción, pues se comunica conmigo a la mensajería interna y con mucho gusto pues yo le doy apertura durante el fin de semana, porque pues ya se cerró el 20 de julio y no se puede abrir digamos así, de manera general, si toca irla abriendo de acuerdo a las necesidades de cada quien. ¿Listo? En ese orden de ideas, les recuerdo, cada vez que me escriban, se identifican obviamente con su nombre, su número de ficha y cuál es la actividad que tienen pendiente o que necesitan alguna ayuda, colocándole tanto el nombre como la codificación. Listo, no es solamente, profe, ayúdame con la infografía, pero ¿cuál infografía? O sea, yo tengo que saber de qué infografía estamos hablando y de qué ficha, porque recuerden que estamos trabajando 4 fichas y son aproximadamente 180 aprendices de diferentes fichas y pues es muy complejo saber de una vez solo con el nombre a qué ficha pertenece. Entonces, la sugerencia muy respetuosa es que cuando se dirijan siempre en el mensaje, coloquen su nombre completo o por lo menos nombre y apellido, a qué ficha pertenece y cuál es la inquietud con respecto a la evidencia. Y la evidencia siempre colocarle el nombre y su codificación. ¿Ok? Y con mucho gusto vamos avanzando. Entonces, como les dije, pues esto ya está cerrado, ya se calificó tanto en Sayuna como en Sofía. Ustedes son sus propios auditores, recuerden siempre estar muy pendiente de sus calificaciones. Si no se ha calificado, me escriben, profe, mira, no me has calificado, ¿qué ha pasado? Tal, tal. Y de pronto, por alguna razón no he calificado, o de pronto sí he calificado y no se te ve reflejado. Entonces, vamos solucionando de una vez. Entonces, particularmente, estas evidencias correspondientes a la inducción ya fueron calificadas tanto en Sayuna como en Sofía Plus. Entonces ustedes verifican que tengan esa calificación para que estén completos. ¿Ok? Eso en cuanto a la inducción. Ya en cuanto a la fase inicial de aquí comienza la fase de análisis, que es la primera fase 1, fase de análisis. Allí van a encontrar, para los que todavía me preguntan, profe, que dónde consigo los materiales. Aquí consigue todo, digamos, los contenidos necesarios para desarrollar las actividades y adicional, pues ustedes pueden utilizar sus actividades o consultar otras fuentes. ¿Ok? De lo que hemos avanzado en este momento, ya tenemos un total de infografía, teoría general de sistemas, identificación de procesos organizacionales, mapas de procesos de software a construir, mapa mental de ingeniería de requisitos, el foro temático, el diseño de instrumentos de recolección de información y la formulación del proyecto de software.
hasta ahí, esta fue la última sesión que tuvimos con respecto al documento donde vamos de acuerdo a una estructura a contextualizar de mejor manera o de mayor manera más bien todas, digamos, las necesidades que tiene la organización y en especial lo que significa ser el proyecto de software como tal en esa institución. Entonces había que tener en cuenta una estructura que pasamos que le llamamos anteproyecto, que básicamente debe tener un título correctamente, debe tener el planteamiento del problema, donde ustedes pues ahí relatan básicamente de qué se trata todo el problema que existe dentro de la organización, ¿ok? Tienes un objetivo general, unos objetivos específicos, donde es como se ve el alcance hasta dónde va lo que se va a realizar. Después hay una justificación del por qué se debe hacer el proyecto de software, ¿verdad? El contexto como tal y, eh, digamos, la parte final que es muy importante sobre el alcance. O sea, hasta dónde vamos a desarrollar nuestro proyecto de software para que la persona o el usuario final sepa cuál es el producto que vamos a entregar. Entonces, hasta ahí vamos en este momento. Eh, con respecto al foro, el foro pues ya se cerró también. No hay más, digamos, intervenciones por parte de ustedes. Si todavía no lo han hecho, también se pueden comunicar conmigo al interno y se los abro durante el fin de semana para que lo puedan hacer. Importante, muchachos, veo que arrancaron muy bien, desde la infografía, no sé, por cada ficha 40, 42, 44, y en la medida que vamos avanzando, ya por aquí en mapa mental solo hay 30 y pico, entonces no sé qué está pasando con el resto de compañeros que no han hecho su aporte. Todavía estamos a tiempo, ya si se dieron cuenta, el cronograma se subió, donde pueden darse cuenta las fechas que están establecidas, o más bien, hasta qué parte vamos a trabajar, digamos, hasta final de año y sucesivamente cómo está programado todo de tal manera que vayamos organizándonos, digamos, mentalmente y con tiempo, ¿no? De qué es lo que vamos a ir desarrollando en cada una de las actividades durante todas estas semanas. Bueno, hasta ahí preguntas, inquietudes. ¿Todo claro? Una manito arriba o algo, si me están escuchando. Ok, gracias, Merly. Muy amable, gracias, Jessica. John, cuéntame. Ahora una manito de todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hasta ahí vamos de la manera correcta, lo que vamos avanzando. Quería comentarles también, adicional a lo anterior, que ustedes tienen en este momento en cada una de sus fichas asignado el instructor de la transversal correspondiente a tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC. Recuerden que los instructores transversales tienen un tiempo determinado en la ficha, o sea, no están permanentemente, digamos, como el instructor técnico, en este caso yo, que estamos permanentemente y se pueden ir recibiendo evidencias posteriormente, por decirlo de alguna manera, hacer excepciones. Con los instructores transversales debemos tener especial cuidado de que hay unas fechas establecidas que prácticamente es un mes, mes y medio máximo, donde ellos están activos en la ficha para poderles calificar sus evidencias. Entonces, por favor, les pido encarecidamente, no dejen para última hora la subida de las evidencias de la transversal de las TIC. Traten de cumplir en lo máximo
a tiempo para que el instructor de la transversal les pueda calificar tanto en Sayuna como en Sofía. ¿Ok? Para que no tengamos inconvenientes posteriormente, que no me calificó, que pasó el tiempo, que apenas estoy subiendo la evidencia. Entonces, tratemos de ser bien juiciosos para que entonces en esta transversal en particular, y todas obviamente, pero es como es la primera, digamos, tengamos esa disciplina de enviar las evidencias en los tiempos establecidos por los instructores de la transversal. ¿Ok? Consejo, sugerencia para que lo tengan muy en cuenta. Paréntesis, ¿cómo les ha ido con los instructores de las transversales? Buenas Bien, noches, profe. Sí, en mi casa muy bien. Gracias, muy amable. Excelente. ¿No han tenido ningún inconveniente? ¿Todo anda bien? Ahorita como solo estamos con la profesora Cristina, Ok, entonces sí, ha ido bien. Pues, igual vale. las clases que se ha tenido con ella también han sido participativas, así como las suyas. Bien, bien. Excelente, excelente. Me gusta eso, muchachos. Bueno, así vamos súper bien y todos vamos alineados con la intención de que todo nos salga bien en nuestro proceso académico. Bueno, ahora sí, entonces pasemos a la temática que nos atañe el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del formulario de recolección de información. Se llama así y ustedes dirán, bueno, pero como que se parece a una evidencia anterior que se llamaba diseño de instrumentos de recolección de información. Recuerden que aquella vez cuando estuvimos hablando del diseño de instrumentos de recolección de información, estuvimos hablando de uno de tantos instrumentos en el cual íbamos a hacer énfasis y fue la entrevista. Esa entrevista teníamos que hacer mínimo 20 preguntas que nos contextualizaran, ¿verdad? Acerca de la organización, pero también como ya adentrarnos casi al problema como tal y poder empezar a hacer un levantamiento de información. Entonces, cuando pasamos ya aquí al formulario de recolección de información, digamos que vamos a trabajar otros artefactos que nos van a permitir hacer mayor levantamiento de información con otro tipo de formas. Básicamente, son como las formas de hacerlo. Nosotros tenemos siempre, digamos, por cualidad humana, que cuando llegamos a un sitio, lo primero que hacemos para conocerlo es observar, ¿verdad? Entonces yo llego a una ciudad nueva, por ejemplo, y yo observo cómo es el tráfico, cómo es el tránsito, cómo son las calles, y ya me contextualizo un poco acerca de esa nueva ciudad. Lo mismo ocurre aquí, también tenemos otras formas de hacer levantamiento de información de tal manera que podamos tener la posibilidad de, a través de ese levantamiento de información, organizar las formas de tener muchos más datos que nos permitan conocer aún más la organización y aún más la problemática que vamos a desarrollar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta evidencia es un trabajo de acuerdo a lo que les voy a indicar posteriormente, pero lo vamos a organizar así como hicimos la entrevista, ¿ok? No con respuestas ni nada, sino con
con la forma. Vamos a organizarlo es con la forma. ¿Listo? De tal manera de que tengamos otras formas y otra oportunidad de hacer ese levantamiento de información precisamente de acuerdo a cómo lo necesita nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, me dicen por favor si están viendo la presentación. Sí, señor. Señor. Vale, muchas Sí, gracias. señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, formulario de recolección de información. Aquí vamos a trabajar estas tres. Observación directa, mesa de trabajo y lluvia de ideas. Digamos que estas tres tienen la característica de que una termina como complementando a la otra. Cada vez que ustedes aplican cualquier cuestionario, cualquier entrevista, cualquier reunión que hagan, cualquier levantamiento de información, siempre va a haber, digamos, puntos congruentes y van a haber otros que no son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la forma o la expectativa de vista que tiene una persona siempre puede o no ser igual a la de otra persona, de la misma organización. Entonces, con base en eso, yo puedo estarme reuniendo en una organización de donde hayan, por ejemplo, 10 implicados, 10 trabajadores o 10 empleados, unos con mayor nivel jerárquico y otros con menor nivel jerárquico, y muy seguramente la forma inclusive hasta de expresarse, de conocer la organización de quien tenga mayor nivel jerárquico, pues será, digamos, un poco más amplia, más expedita, más elocuente, ¿verdad? Mientras que de pronto una persona que sea de la organización de menor rango pueda ser un poco más sencillo, más franco, o de pronto puede decir cosas que hasta se le salgan porque no fue precavido al decirlo. Y pueden pasar muchas cosas, ¿ok? Entonces, la idea de nosotros como desarrolladores de software siempre va a ser tratar de indagar lo mayor posiblemente que podamos hacer ese levantamiento de datos, ese levantamiento de información. Y entre más fuentes tengamos y entre más soportes tengamos, podemos llegar a un contexto, a un conocimiento de ese contexto de una manera mucho más amplia. Y así nosotros podemos tener la posibilidad de lograr tener una base fundamental para poder arrancar nuestro proyecto de software. Entonces, dentro de estas tres técnicas, que es la observación directa, la mesa de trabajo y lluvia de ideas, digamos que lo toman como algo en la fase de levantamiento o elicitación de requisitos de manera fundamental. Pues para poder desarrollar ese proyecto de software hay que tener, como les dije ahorita, diferentes vistas, diferentes formas de obtener la información, y eso hace que las perspectivas sean mayor. Se ve lo que el usuario hace, lo que el equipo acuerda o lo que puede imaginarse o proponerse. Siempre en esas reuniones a veces llegas tú con una idea inicial y la mayoría de veces termina modificada, mejorada o eliminando cosas o añadiendo cosas que te permiten pues ir, digamos, afinando y poniendo mucho más cerca lo que realmente se quiere del proceso como tal. ¿Ok? Entonces, la observación directa, como les decía, ustedes llegan a un sitio y ven, así digamos, captan visualmente cómo funciona la organización. Entonces, ¿cómo la mencionan aquí? Básicamente, la observación directa es una técnica en el cual el analista de requisitos, bueno, en este caso
los desarrolladores de software o el ingeniero de software, presencia y analiza directamente las actividades que realizan los usuarios. Ojo, la observación directa tiene una particularidad. Hay observaciones directas que la misma organización te permite o no interactuar con esa observación directa. ¿Cómo así? Hombre, sencillo. A veces son tan delicados en las empresas que solamente te dicen, no, observa como quien dice, como se dice jocosamente, detrás de la barda. Mira la corrida, pero detrás de la barda, pero no te puedes meter a la corrida. Entonces, no le puedes preguntar al funcionario, o no le puedes preguntar al operario, o no puedes interactuar con la persona que está haciendo la labor como tal, sino que simplemente vea, usted anote o si le permiten hacer una grabación o, bueno, las condiciones las pone siempre el cliente, ¿ok? Las condiciones las pone siempre el jefe. En ese orden de ideas toca entonces mirar hasta dónde podemos llegar con esa observación directa, si solamente es captar lo que pasa dentro de las actividades del usuario como tal, o si te permite poder interactuar, que sería lo óptimo, ¿no? Es lo lógico. Si tú ves que está haciendo, ponle tú en las citas, de la barbería, el software que están haciendo de las citas de la barbería, si tú ves que la persona encargada simplemente la ves que responde el teléfono, anota en un papel, de pronto el papel lo pone en una parte del escritorio, pero se levanta de su sitio de trabajo y cuando viene, de pronto el papelito corrió una brisita y se cayó y se perdió la cita. Entonces tú te estás dando cuenta de eso y te das cuenta como desarrollador que ahí hay un problema, que no hay una seguridad en la información que se está capturando. O si definitivamente, pues, de pronto la persona tiene un computador y tiene un Excel y entonces ahí sí va montando las diferentes citas y va colocando la hora, la fecha, el día, ¿verdad? Y ahí ya puede ir organizando una agenda. Entonces, todas esas cosas te permiten a ti, a través de la observación directa, conocer mejor cómo es el proceso que se está realizando. Entonces, mira que aquí lo dice claramente. Presencia y analiza directamente las actividades que realizan los usuarios en su entorno de trabajo, sin interferir en sus labores normales. Ese es el caso que le estoy diciendo, que no les permiten de pronto interactuar con la persona para saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo o qué dice. Se trata de una técnica cualitativa de recolección de datos que permite extender el flujo real del trabajo y detectar aspectos que los usuarios no siempre expresan verbalmente. Recuerdan que les dije que cuando ustedes se reúnen con la persona, pueden tener una perspectiva diferente a la otra persona, que inclusive hacen la misma actividad. Entonces, uno puede ser más elocuente, el otro puede ser más reservado y se omiten detalles particulares que te permiten a ti tener una mayor concepción de lo que está pasando en esa operación como tal, en esa ejecución del trabajo. ¿Ok? Entonces, hay las dos formas. Una que solamente ves sin interferir y otra que te permitan de pronto ir levantando mayor información de acuerdo a lo que está haciendo. ¿Cómo se aplica? Hay diferentes formas. El analista se ubica en un lugar donde se realizan los procesos, por ejemplo, la oficina, la bodega, el taller. ¿Ok? También puede observar cómo el usuario interactúa con el sistema actual, si existe, con herramientas manuales o otros recursos. Así como les estaba mencionando, que el papelito, que la firma, que lo guardó en este sitio, bueno, en fin. ¿Cómo se sigue aplicando? Bueno, ya ustedes, cuando están levantando la información, si no están grabando, pueden ir tomando notas sobre la actividad, teniendo en cuenta la actividad con sus tiempos, dificultades, pasos omitidos. Lo que les decía ahorita,
De pronto hay algo dentro del proceso que ustedes dicen, bueno, pero aquí, ¿por qué no hacen esto si debería ser así? Un inventario. Bueno, el inventario debería alguien primero verificar que el producto que está llegando esté de acuerdo con la factura que el dueño de la compañía compró, pero no, simplemente lo meten y para adelante, no pasa nada. Entonces, ¿cómo llevan un control? Entonces tú haces la anotación. Aquí hay un paso que está omitido. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, digamos, cada uno de estos aspectos para poder ir tomando el detalle del asunto. En algunos casos se complementa con grabaciones de video o audio previa autorización, los que les decía. Todo depende al acuerdo que hayan llegado con el usuario o con el jefe para poder hacer ese levantamiento de información a través de la observación directa. ¿Qué ventajas hay? Bueno, hay varias. Se identifica el trabajo real versus el trabajo ideal o descrito. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí te das cuenta a ciencia cierta qué es lo que están haciendo los que participan dentro del proceso o dentro del trabajo a realizar. Otra cosa es lo que el jefe quería o el dueño quería que tú hicieras a través del software, pero realmente lo que hacen te das cuenta a través precisamente del trabajo real. ¿Ok? Eso es, digamos, lo mejor que tú ves de cuerpo entero, pues todo el proceso como tal. Se descubren requisitos tácitos. El usuario da por hecho y no menciona lo que les decía ahorita. A veces cuando tú haces una entrevista, miren las preguntas que ustedes hicieron. Recuerdan que montaron unas preguntas de acuerdo al ideal que ustedes tienen para el desarrollo del software. Pero cuando llegan al sitio y hacen la observación, puede que muchas de esas preguntas de pronto no estén tan acorde con lo que ustedes pensaban que necesitaban. Entonces, una complementa a la otra. Siempre cada una de estas técnicas nos permite complementar la información y sobre todo ajustarla a la realidad de la necesidad del cliente. Eso es lo más importante. Entonces, siempre debemos tener en cuenta todos estos aspectos para poder tener la mayor cantidad de información que me permita a mí tomar decisiones a la hora de empezar a programar. ¿Ok? ¿Qué ventajas también tiene? Permite ver ineficiencias, errores y oportunidades de mejora. Lo mismo que acabamos de decir ahora. ¿Ok? Un ejemplo. En una empresa que lleva su inventario manualmente, el analista observa cómo el encargado anota en un cuaderno los ingresos y las salidas, verifica si hay repeticiones, omisiones, demora, etc. A partir de ahí, se identifican procesos que pueden automatizarse o mejorar. ¿Ok? Eso es lo que debemos hacer, tener como el detalle con la observación y vamos comparando de acuerdo a la entrevista que hicimos. ¿Vale? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Inquietudes, preguntas. Muy bien, profe, muy claro. Dale, muchísimas gracias. Continuamos. Gracias, Sergio. Muy amables. Ok. El otro artefacto que podemos utilizar es el workshop de requisitos o mesa de trabajo. Normalmente una mesa de trabajo, así como su nombre lo indica, es una reunión, básicamente una reunión donde hay diferentes personas, ¿verdad? Las diferentes personas que interactúan con el proyecto como tal y que son, digamos, piezas fundamentales para poder organizar muy bien qué vas a desarrollar, cómo lo vas a hacer. Entonces, para poder hacer ese levantamiento de información lo más real y ajustado posible, pues debes tener en cuenta que de manera colaborativa vas a reunir diferentes actores que sean claves del proyecto. Ahí van a estar, por ejemplo, los usuarios, los clientes, desarrolladores,
analistas, gerentes, prácticamente toda la cadena, como quien dice, productiva para saber qué pasa durante todo ese proceso y poder identificar qué piensa el gerente, qué piensa el analista, cómo voy a utilizar yo mis recursos como desarrollador, qué piensa el cliente, cómo maneja el tema el usuario. O sea, son diferentes percepciones que nos van a permitir tener una mayor claridad del proceso y nos van a permitir tener los insumos más clarificados a la hora de empezar a hacer toda la gestión como tal. Normalmente es una sesión presencial o virtual con el propósito de identificar, discutir, priorizar y validar requisitos del sistema. Eso es lo más importante. Ya tú tienes como una lista de chequeo donde vas a identificar, van a comentar o, bueno, discutir, se dice realmente, van a priorizar. Hay cosas que de pronto dentro del proceso son lo más urgente y eso es lo que hay que tener en cuenta, digamos, de primero en la lista y validar qué hay para poder tener el insumo adecuado y poder organizar realmente el sistema. ¿Cómo se aplica? Se organiza una reunión planificada con el facilitador que dirige el proceso. Siempre hay un contacto inicial, ¿verdad?, con la persona que ustedes han hablado o que de pronto han conversado para poderles hacer el desarrollo de software. Siempre va a haber el enlace. Ahí lo llaman facilitador, pero realmente es el enlace entre el desarrollador del software como tal y la organización. Entonces, siempre hay que hacerlo planificadamente. O sea, no van a llegar ustedes, no, voy a llegar en paracaídas allá y tal. No, yo necesito que hagamos la reunión ya hoy porque no. Tienen siempre que tener una agenda organizada y planificada a la hora de poder aplicar esa reunión. Se define un objetivo claro. Por ejemplo, diseñar un módulo, definir flujos de negocio, priorizar requisitos. O sea, siempre deben lo que se dice armar como un libreto. Siempre ustedes deben tener un libreto de lo que se va a hablar en la reunión, de tal manera que ya quien se presente a la reunión no va a llegar despalomado después. Ay, ¿y para qué me citaron a esta reunión? ¿Y qué es lo que van a hablar? ¿Y eso qué es? No falta el despistado. Entonces, siempre es bueno tener el objetivo claro de lo que se va a hablar y compartirlos con anticipación con los que van a participar en esa reunión para que todo el mundo vaya preparado y hagan sus aportes, digamos, adecuadamente a los tiempos y a las necesidades de lo que realmente significa la reunión. Estas mesas de trabajo normalmente se hacen en varios puntos dentro del análisis y desarrollo de software. Hay mesas de trabajo al inicio, hay mesas de trabajo intermedias, hay mesas de trabajo finalizando. Siempre va a haber mesas de trabajo que hacen posible precisamente organizar muy bien la actividad. Entonces, normalmente la estructura que maneja este programa es que siempre podamos hacer nuestros proyectos de software por módulos, de tal manera que podamos ir organizando paso a paso cada módulo y así poder priorizar qué va primero, qué va segundo, qué va tercero y poderlos sincronizar de tal manera que sean mucho más eficientes y efectivos. ¿Ok? También se utilizan dinámicas participativas, por ejemplo, los mapas de procesos, diagramas, post-it, prototipos y diferentes cosas. Ya eso es, digamos, un poco más de creatividad. Si tú eres creativo y tienes conocimiento de diferentes herramientas que te van a permitir que cada uno de los participantes aporten más, bienvenido sea. Como siempre les digo, hasta el infinito y más allá, lo que se les ocurra, que sea para mejorar, para que todo sea más eficiente, hay que aplicar. ¿Listo?
Se fomenta un diálogo abierto, la retroalimentación y la toma de decisiones conjuntas. A veces nosotros como desarrolladores de software tenemos que cumplir diferentes funciones dentro del proceso de desarrollo precisamente del aplicativo. A veces nos toca ser inclusive mediadores, porque cuando tú tratas de colocar en común acuerdo un grupo de personas, mira, parece mentira, pero no falta el disociador, el que no le parece, el que de pronto tiene otro amigo que es que el que le iban a dar el contrato y no a ti, entonces te pone las talanqueras. O sea, puedes encontrarte con cualquier cantidad de personas dentro de una organización. Entonces toca ser muy perceptivo e identificar quiénes son los que están a favor del desarrollo y quiénes están en contra, de tal manera que puedas manejar, que puedas no manipular, porque se oye feo, pero sí que puedas organizar mejor tu estrategia para que todos queden contentos y todos puedan aportar positivamente al proyecto como tal. Y que esas decisiones conjuntas, pues obviamente deben estar siempre direccionadas al mejor funcionamiento del proyecto de software. Ventajas. ¿Qué ventajas tiene poder hacer estas mesas de trabajo? Te permite alinear las expectativas de todos los interesados, lo que le dije anteriormente. Ustedes mandan inicialmente como qué objetivos o qué temas vamos a hablar acerca del proyecto de software y la gente ya va con una expectativa alineada, no que uno va a salir diciendo una locura por aquí y el otro por allá, no. Ustedes organizan de tal manera de que los direccionan para lograr el objetivo que necesitan. Se generan resultados más precisos y consensuados, por supuesto. Ahí no, como van a estar las personas claves dentro del desarrollo de software, no va a haber alguien que posteriormente vaya a decir, ah, no, pero es que a mí no me invitaron a esa reunión y no era así, sino asado. Entonces te cambia todo el panorama de lo que ya tú habías organizado. Entonces, aquí, como tú invitas a los que realmente toman las decisiones y pueden tener el contexto de la realidad de lo que tú vas a solucionar a través de tu proyecto de software, vas a obtener precisamente unos resultados mucho más precisos y consensuados. Se acelera el proceso de toma de decisiones, por supuesto. Ya tú los tienes ahí como quien dice en vivo y en directo y no vas a esperar como cuando tú mandas, por ejemplo, un informe y a esperar a que lo revise la secretaria y después que la secretaria lo revise, entonces se lo pasa al jefe, después el jefe se lo pasa a quien redacta, después el que redacta te devuelve, mejor dicho. Se va una cadena larga ahí que se termina dilatando precisamente la decisión de hacer o no hacer algo dentro del proyecto. Entonces, esto, tomarlo, digamos, de manera positiva es poder acelerar la toma de decisiones. Y obviamente, pues se aprovecha el conocimiento colectivo del grupo. Ahí ya tú aprendes o conoces o, digamos, recolectas toda esa información de ese conocimiento colectivo del grupo y te permite a ti tener ya una visión mucho más amplia de lo que significa el contexto de la organización y particularmente la necesidad del servicio a la hora de hacer el proyecto de software. Listo. Un ejemplo. En un proyecto para automatizar la gestión de compras se realiza una mesa de trabajo con el jefe de compras, un representante de contabilidad, un proveedor, el proveedor del software y el desarrollador. Se define el flujo ideal de la aprobación, notificación y generaciones de orden de compra. Miren que aquí el ejemplo es puntual. ¿Qué es lo que se va a desarrollar en ese momento orientado a la aplicación? La generación de las órdenes de compra. Para poder yo decidir qué voy a comprar para la organización, tiene que estar
el representante de contabilidad, ¿cómo hace eso dentro de la contabilidad? El jefe de compras, que en última es el que decide qué es lo que vamos a comprar, ¿verdad? El proveedor del software, bueno, en este caso seríamos nosotros como desarrolladores, pero sería un caso puntual para esa reunión donde solamente se va a hablar precisamente de las órdenes de compra dentro del proceso de automatización para la contabilidad. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Muy bien, profe. Bien, profe. Profe, Bien, una instructor, pregunta. hoy. Vale, muchas gracias. Pregunta, ¿quién me dijo pregunta? Yo, profe. O Cuéntame. sea, profe, que ya tenemos que empezarnos a meter directamente con la compañía, ¿cierto? Sí, recuerden que desde que iniciamos todo el proceso, la idea es siempre trabajar sobre el proyecto real. Durante todo este tiempo, los que todavía no tienen a qué se van a dedicar el proyecto de software, pues lo han hecho, digamos, de manera imaginativa con empresas que de pronto ya existen y que de pronto han visto. Entonces, los ejercicios es como para, como su nombre lo indica, cuando tú haces un ejercicio es para que te dé la posibilidad de que aprendas cómo se hace lo que te están pidiendo. Así de sencillo. Pero recuerden que ya en este momento ya deben estar organizados los grupos, debemos tener claro o por lo menos perfilado qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro desarrollo de software y sobre qué organización vamos a trabajar. O sea, si es un emprendimiento, si es la peluquería de la esquina de la casa, si es la persona que hace los domicilios, una ferretería, un colegio, una barbería, bueno, los negocios que necesitan de nuestro software. Lo ideal, muchachos, es ya trabajar sobre una realidad para que ustedes vayan sentando mejor el proyecto a lo que realmente vamos a construir. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Continuamos. El otro artefacto que es también bien interesante a la hora de poder hacer levantamiento de información, es la lluvia de ideas, el brainstorming, que es básicamente es una técnica creativa grupal. Ojo, también esto se hace en grupo, pero ¿qué busca? Generar la mayor cantidad de ideas posibles en corto tiempo. ¿Ok? Aquí los que están deben estar relacionados con el problema o la necesidad específica y se basa en la libre expresión, sin críticas ni juicios, lo que permite explorar propuestas innovadoras. Esta lluvia de ideas normalmente tú la haces cuando encuentras que los criterios del procedimiento como tal son diversos, ¿ya? Entonces, no, pero es que yo quiero que el inventario se haga es primero a través del portero. Y el otro dice por allá, no, es que eso mejor es que lo haga directamente el de bodega. Y el otro por allá dice, no, mejor es que lo haga de una vez el vendedor. O sea, una cantidad de cosas que de pronto terminan como diferenciando o dificultando el procedimiento y la solución que tú vas a plantear. Entonces, lo mejor para poner de acuerdo a quien no lo está es hacerlo a través de una lluvia de ideas. Y la lluvia de ideas, tú los pones a votar corriente, votan corriente, votan corriente. Obviamente, lo mismo que dije anteriormente, debes tener tú un libreto ya con unas temáticas de lo que vamos a trabajar y les das sobre todo las reglas de juego. Las reglas de juego, las principales, mira,
Las dice aquí claramente. Sin críticas ni juicios. Aquí todo el mundo se va a expresar tranquilamente y no va a llegar el otro a decir, no, pero es que tú eres muy bruto, ¿qué tal? No, no, no. Aquí sin críticas ni juicios. Y de pronto, quién sabe, sale una muy buena idea de una persona que ni siquiera podían tener en mente los de la misma organización. Les voy a contar una anécdota particular. Estaban reunidos precisamente en una lluvia de ideas los creativos de Colgate. Bueno, y el gerente, el dueño decía, pero ¿cómo hacemos para que vendamos más, para que salgamos más del Colgate? Pero bueno, si es que la gente normalmente se lava los dientes 3 veces al día y entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para gastar más el producto? Decía el gerente. Y todos los creativos y tal, con especializaciones, con maestría, con experiencia, nada, no daban cómo sacar una idea para que se gaste más el producto. Bueno, resulta que en ese momento estaba la señora del aseo pasando por un lado recogiendo algo o los tintos, no sé, la anécdota lo dice así, y se ha metido la señora y dice, bueno, pero ¿y por qué no le hacen la boca más grande al tubo de pasta? Si le hacen la boca más grande al tubo de pasta, entonces pues va a sacar más producto y se va a gastar más rápido. Tremenda idea. Los que de pronto tienen un poquito más de edad se acordarán que el Colgate antes tenía la boquita más chiquita y salía apenas el pedacito de crema dental que uno necesitaba para utilizar. Ahora no, ahora los tubos traen una boca grande que si tú medio hundes muy durito, se te sale el pocotón de crema dental y termina inclusive desperdiciándose, pero al productor lo que le interesa es que se gaste, que se gaste la crema dental. Entonces, como anécdota, a veces tú encuentras precisamente dentro de la lluvia de ideas unas muy buenas ideas que te pueden servir y mejorar para poder hacer un levantamiento de información y tener criterios bien chéveres para poder soportar tu proyecto de software. ¿Cómo se aplica? Se forma un grupo de trabajo entre 5 y 10 personas. Ojo, recuerden que cada vez que nosotros hacemos todas estas intervenciones, lo tratamos de hacer pensando en que se pueda aplicar para proyectos pequeños, medianos o grandes. O sea, cuando ustedes estén en situaciones, con el favor de Dios, a futuro, en una empresa muy grande, pues ya ustedes saben cómo trabajar una lluvia de ideas porque hay un montón de gente. Pero de pronto ahorita, con un proyecto que ustedes están desarrollando, quizás solamente sea el dueño del negocio y por ahí un auxiliar. Entonces, pues obviamente no vas a reunir 5 o 10 personas. Es para que lo tengan en cuenta porque esto no es una camisa de fuerza. Son como bases que estamos dando para que lo tengan en cuenta en diferentes ocasiones que a ustedes se les presente en el trabajo. Entonces se reúnen entre 5 y 10 personas, preferiblemente de diferentes perfiles o áreas. Miren, sin querer queriendo, la señora que recogía los tintos o hacía el aseo terminó con una tremenda idea mejor que los que se dedican a eso. Y la historia cuenta, porque es una historia real, que el gerente ascendió a la señora al departamento de creativos y allá la vieja empezó a sacar otras ideas bien interesantes para colgar. ¿Cómo se aplica también? Se presenta el tema o problema a abordar. Por ejemplo, ¿qué funciones debería tener el nuevo sistema de seguimiento de clientes? Entonces ya, como les dije anteriormente, ustedes deben tener un libreto que vaya como direccionando qué es lo que se necesita para que puedan tener un mejor levantamiento de información. Entonces ya ustedes van colocando ahí como, bueno, ¿qué debería tener el nuevo sistema de seguimiento de clientes para que sea mejor?
Entonces, no debe tener esto, debe tener aquello, métanle que pueda tener un lector de huella, puede tener una revisión de perfil o una verificación de edad, no sé, cualquier cosa que se necesite para hacerle el seguimiento al cliente. ¿Cuántas veces ingresa el cliente? ¿Cuántas veces consulta? ¿Cuántas veces compra? No sé, cualquier cosa de eso. Entonces, para eso es la lluvia de ideas, todo el mundo votando corriente ahí. Todos los participantes lanzan ideas, sin importar si son realistas, costosas o viables. Miren que esto es algo que a veces mentalmente el ser humano se limita. No explota al máximo lo que pueda desarrollar. A veces se cohíbe y por eso pues no alcanza su máximo potencial. Entonces, de salida ustedes le dicen al grupo, no, aquí digan lo que ustedes crean, no importa, o sea, usted no se ponga a mirar si es que eso vale mucho dinero o si es que tenemos los equipos o no los tenemos, o bueno, lo que sea. Pero eso les va a dar la oportunidad de tener una mayor cantidad de ideas, así sea que de pronto no sean realistas o sean muy costosas o de pronto no sean viables. Pero ya ahí hay un levantamiento de información bien interesante para eso. Las ideas se registran en una pizarra o documento en común. Bueno, ahí dicen una pizarra, pero ustedes saben que normalmente trabajamos con equipos de cómputo que nos permiten de pronto visualizarlo a través de un video BIM, que todo el mundo lo vea, o a través de un Drive, donde el documento todos lo pueden consultar. Hay muchas maneras. Cada quien con el tema de las diferentes herramientas ahora de inteligencia artificial también nos puede servir muchísimo para aplicarlo y poderlo hacer. Luego se agrupan, analizan y priorizan para identificar requisitos potenciales. Esto es lo más importante. Hay que agruparlas de acuerdo a su perfil. No hay que simplemente revolver todas las ideas porque después se te termina siendo, en vez de benéfico, termina siendo un problema. Entonces hay que agruparlas de acuerdo a como lo que se dijo o las ideas o el tema en particular. Luego de agrupadas, se analizan y sobre todo se priorizan. No, realmente aquí lo primero que tenemos que verificar es cómo ingresa el producto. Entonces, eso va de primero. Y así puedes tú identificar los requisitos potenciales para que puedas desarrollar un muy buen proyecto de software. Eso es, digamos, en la forma de la aplicación. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Bueno, sí, señor. Fomenta la participación activa y, ojo, activa y creativa de todos. Quizás hasta el mismo gerente, cuando tiene un empleado, no conoce todo su potencial y tú dentro de esa reunión que organizaste muy bien, le diste la posibilidad de ser más creativo, de ser más activo y puede terminar dando una tremenda idea que nadie se esperaba. Entonces, eso ayuda a fomentar eso. Permite descubrir necesidades no evidentes o innovaciones valiosas. Esto también, digamos que recoge lo que hemos hablado. Es útil en etapas tempranas del proyecto, cuando se busca explorar el alcance. Recuerden que en el anteproyecto tuvimos el alcance, o sea, hasta dónde íbamos. Miren que después que ya pactemos qué es lo que vamos a hacer, no me van a salir diciendo que es que necesita otra cosa porque yo dije, porque no, porque yo quiero, no. Ya nosotros dentro de esta etapa de análisis, vamos a buscar cuáles son los parámetros o el límite que vamos a tener dentro del proceso de desarrollo. ¿Ok? Un ejemplo,
En un proyecto de una app educativa se realiza una lluvia de ideas con profesores, estudiantes, diseñadores, y surgen ideas como integración con WhatsApp, recordatorios automáticos, insignia por logros, retroalimentación en audio y otras cosas más. Entonces, cada quien va diciendo, ay, yo creo que debemos hacer esto, creo que debemos hacer aquello. Debe tener el sistema la posibilidad de que mande los recordatorios, alertas, ¿ya? Se te va a acabar la fecha para que entregues la actividad y la evidencia y no las has mandado, ¡ping! Te manda la alerta. Bueno, algo muy chévere. Entonces, para eso sirve precisamente la lluvia de ideas. Entonces, tenemos 3 artefactos que nos van a permitir poder hacer un levantamiento de información de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra evidencia y lo que vamos a entregar? Ustedes van a tener en cuenta estos tres artefactos: observación directa, mesa de trabajo y lluvia de ideas, y se van a enfocar en uno de ellos y van a colocar cómo lo aplicarían para poder hacer levantamiento de información dentro de su proyecto de software. ¿Listo? Ah, no, yo es que voy a utilizar para mi proyecto inicialmente la observación directa. ¿Por qué? Ah, porque es que yo tengo que ir a la oficina, verificar cómo se hace el proceso, darme cuenta si la secretaria hace eso, si no lo hace. O también pueden utilizar, no, yo voy a utilizar las 3. En la observación directa voy a hacer tal cosa. En la mesa de trabajo voy a hacer tal cosa. Y en la lluvia de ideas voy a hacer tal cosa. Entonces, ya es criterio de ustedes. Dentro de la evidencia, si se enfocan en uno solo o pueden utilizar los 3, pero ¿cómo lo aplicarían? O sea, quiero que ustedes se sienten a pensar cómo aplicarían estos artefactos de levantamiento de información en su proyecto de software. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Solo tengo una pequeña duda. En el trabajo lo que vamos a hacer es exponer las evidencias que recolectamos en base al proyecto con la empresa, literalmente narrar lo que vimos. No, señor. Recuerden que todo lo estamos haciendo con base en los formularios sin respuestas. Recuerda que el cuestionario fueron preguntas que vamos a hacer. O sea, nosotros todavía no estamos interviniendo directamente con la organización. Estamos preparándonos para hacer la intervención en la organización y hacer el levantamiento de información. Si tú ya tienes la empresa o la organización y puedes aplicar lo que está allí, no hay ningún problema, lo puedes hacer. ¿Ok? Pero el ejercicio está en que tú puedas ser creativo y decir, no, es que yo voy a utilizar la observación directa porque me toca ir a la empresa, quedarme 2 o 3 horas viendo cómo descargan el camión, bajan la mercancía, la revisan, la incluyen dentro de un formato, viene el bodeguero y la acomoda en los estantes. O sea, es como para que ustedes visualicen cómo podrían aplicar cualquiera de estos 3 artefactos en su proyecto de software. O sea, no es para que me den las respuestas con la aplicación del artefacto, sino para que me digan cómo lo utilizarían. ¿Listo? Señor. Ok, perfecto. ¿Otra duda, inquietud? Profe, Doctor, qué buenas pena. noches. Sí. ¿Quién me habla? ¿Brian?
Sí, profe, qué pena. Solo por confirmar, o sea, para esto, digamos, tomamos uno de esos artefactos y es, pues es como un escrito, lo que entiendo, un escrito de cómo lo vamos a hacer. Sí, así es. Es un escrito, por lo que tú decías, como que se va a agendar a tal horas, se va a sentar X persona, Ujú. pues así, un escrito, es un escrito. Tal cual, sí. Ok, Vas a narrar cómo vas a aplicar el artefacto que escojas para poder hacer levantamiento de información de tu organización o problema que te va a servir como soporte o insumo de los diferentes datos para la construcción de tu proyecto de software, ok, ok, mil gracias, profe. para servirte. ¿Quién más? Instructor, buenas noches. Cuéntame, Juan. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Eh, Ah, qué pena. ¿Me estaba hablando otra persona? Sí. Bueno, Juan, dime Juan y después me dice quién me habló primero, que parece que... yo tengo una duda en el trabajo. Dime. Usted, usted nos dice que es una narrativa de acuerdo a los tres instrumentos que se plantean ahorita en la reunión, ¿cierto? Y Sí, uno narra, claro. no sé, uno tiene que colocarle introducción o de pronto es objetivos o algo así como un trabajo normal o solo la narrativa. Pues normalmente debes colocar, recuerda tu hoja de presentación para saber que ese trabajo lo hiciste tú y tu grupo, o si estás solo, y después le das una estructura para poder desarrollar el sistema de inventario de la empresa tal, tal, tal. Recuerden que ya ustedes hicieron un anteproyecto, ya le colocaron un título, ya saben el desarrollo del problema, identificaron un problema. Entonces ya tienen una, un insumo importante con el cual me van a decir ahora, es que con base en eso, yo voy a aplicar este instrumento para poder levantar la información de esta manera. ¿Ya me entiendes? O voy a utilizar los tres artefactos, entonces la lluvia de ideas voy a hacer tal cosa. Y narras, tan, 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 tan. Con la observación directa para mi software, yo voy a aplicarlo de esta manera. No, la observación directa, la reunión, se me escapó uno. Y La mesa de trabajo. y la mesa de trabajo. Gracias. Y la mesa de trabajo voy a invitar a tal persona, a tales funcionarios, entonces, y voy a decirles esto para que entonces me digan cómo se desarrolla tal cosa. O sea, háganse siempre como la idea de la película, como cómo sería la aplicabilidad de lo que estamos aprendiendo dentro de su proyecto de software. Siempre, siempre, siempre piensen así. ¿Qué haría yo con esto que estoy aprendiendo para poder desarrollar mi proyecto de software? ¿Vale? Listo, sí, señor, gracias. Bueno, para servirte. Bueno, ¿quién me queda ahí pendiente? Juan, tiene la manito levantada. Ok. ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, instructor. Todo claro. Vale, perfecto. Bueno, chicos, entonces, bueno, Daniel, cuéntame. Yo quisiera saber si en el mismo trabajo le puedo agregar gráficas o cosas que puedan demostrar más o menos de lo que trata mi proyecto para el trabajo. Sí, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que vayamos paso a paso. Recuerden que esto es un proceso en el cual no nos podemos adelantar a lo que no nos están pidiendo, ¿ok? De pronto, si tienes un proyecto de software que ya está muy adelantado,
y me muestras cosas que posteriormente las vamos a pedir, entonces no es que esté mal, sino que te estarías adelantando. Entonces siempre enfoquémonos en la temática que tenemos y con base en eso presentar los productos o las evidencias. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, muchachos, entonces ha sido un placer el día de hoy en esta sesión en línea. Es como simular, exactamente, es como hacer una simulación, eso es, eso es. O sea, todo lo que nosotros vamos aprendiendo dentro de cada una de las temáticas es como saber cómo lo haría yo aplicándolo para poder desarrollar mi proyecto de software. Eso es. ¿Y qué tengo que hacer? Evidenciarlo a través de un trabajo. Así de sencillo. ¿Vale? Bueno, chicos, ha sido un placer. Estamos entonces.